Hechos capítulo 17, vamos a estar viendo el día de hoy de los versículos 1 al 15. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a primero leer y después comenzamos, ¿ok? Entonces, yo estoy usando la versión NTV, para los que les gusta tener la misma versión. Estoy usando Hechos 13, versión NTV, pero puedes usar la que gustes, ya sabes. Ok, ¿estamos ahí? Hechos 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías, el Cristo. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas y luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a Pablo en Atenas. Ok, pues yo creo que estas historias de hecho son bastante interesantes cuando las vas leyendo y desenvolviendo, parecen película. Me gustaría que hubiera una película, una representación gráfica de estos eventos, porque son de verdad sumamente interesantes. Pues sabrán que antes del capítulo 17 está el capítulo 16. Y ahí vimos toda la misión de los apóstoles en Filipos. ¿Recuerdan esa historia? Con el carcelero y luego que escapan y bueno, más bien los corren de la ciudad. Y así llegamos a Hechos 17. Tesalónica era la ciudad más importante de Macedonia, de toda esa región. Sería como el Nueva York de Estados Unidos, ¿no? O la Ciudad de México de aquí de nuestro país. Era la capital, era el lugar especial porque al estar ubicado en una costa, era el lugar ideal para el comercio, para las relaciones públicas. Y esta ciudad estaba dirigida por 5 concejales. No tenían un presidente municipal, sino que había 5 líderes importantes que gobernaban la ciudad. Era una ciudad sumamente importante, a pesar de que estaba bajo el Imperio Romano, era una ciudad libre y soberana que podía tomar decisiones en cuanto a su gobierno. De modo que Pablo y Silas, junto con Timoteo, llegan aquí a Tesalónica, esta ciudad. Actualmente se llama Salónica, la ciudad. Fue nombrada Tesalónica porque se llamaba una de las hermanas de Alejandro Magno. Entonces era una ciudad fundada por el esposo de la hermana de Alejandro Magno y le puso Tesalónica. Imagínate qué amor, ¿verdad? Le dijo, te voy a hacer una ciudad y le voy a poner tu nombre, mi amor. Y Tesalónica era muy importante. Pablo llega ahí, pero uno lee la historia y se imagina como que estaban en Filipos y de la nada llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Como si estuviera aquí a la vuelta, o sea, como decir, estoy aquí ahorita y al ratito en playas. No, realmente Filipos está a una distancia de Tesalónica de 160 kilómetros, poquito más.
Ahora recuerden, esto lo hacían no en un BMW, ¿verdad? Ni en avión, a pie, probablemente en algún animal. Pero estamos conscientes de que Pablo y Bernabé Pablo y Silas recorrieron todo extensión de tierra. De aquí en Ensenada son 115 kilómetros. Imagínate otros 35 más. Es una distancia enorme. Y si ustedes recuerdan Hechos 16, ellos lo hacen después de haber sido encarcelados, golpeados y estar con su espalda flagelada y probablemente abierta. No fue una caminata fácil. Cualquiera de nosotros en una circunstancia así hubiera dicho, no, pues ya no, es la señal de Dios de que me tome pues unas vacaciones. Tengo que relajarme. Esto del evangelio me está llevando a extremos muy crudos. Pero ellos, comprometidos con la misión, van a Tesalónica porque su misión es la misma. Ellos tienen que predicar que Jesús es Dios. Y aquí en Tesalónica se desarrollan 3 eventos principales. Ya los leímos, pero yo se los quiero narrar y ir de ahí sacando esas conclusiones que la palabra de Dios trae hacia nosotros. ¿Qué pasó primero? Ellos llegan y lo primero que hacen, como es la costumbre de Pablo, va a la sinagoga. La sinagoga es este lugar de reunión donde los judíos cada sábado se reunían a examinar juntos la ley de Dios, a conocerse como comunidad. Era una iglesia para los judíos, por decirlo de una manera. Pablo llega ahí y por 3 semanas seguidas él les está predicando a través de las escrituras, primero, que Jesús es el Cristo. En segundo lugar, que este Cristo murió porque la escritura decía que debía morir y que debía resucitar y así salvarnos de nuestros pecados. Ellos están predicando a través de las escrituras, demostrando por medio de ellas que Jesús es el Cristo. Ahora, cuando tú y yo leemos la palabra escrituras, pues tú te imaginas la Biblia completa, ¿verdad? Que ya tenemos digital, o yo tengo como 10 Biblias, o sea, ya tenemos la facilidad de tener muchas Biblias impresas y son hasta baratas, te las regalan. Por cierto, el libro con más récord Guinness de ser robado de biblioteca es la Biblia. En Estados Unidos el libro más robado en bibliotecas públicas es la Biblia. De modo que es un libro bastante popular para nosotros. Pero en ese momento, cuando tú lees aquí en el Nuevo Testamento las Escrituras, ellos están refiriendo al Antiguo Testamento. Para nosotros, el Antiguo Testamento es como ese preludio aburrido del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para muchos. Es como que esa colección de unas cuantas historias chidas y salmos y proverbios, y ya vete a lo bueno, ¿no? A Jesús, al Nuevo Testamento, a Filipenses, a las epístolas o a la carnita, ¿no? Muchas veces vemos el Antiguo Testamento solo como ese libro pues antiguo, de un Dios enojado que hace cosas extrañas que no entendemos sobre guerras, reyes, traiciones, etc. Pero por supuesto la historia de la Biblia y particularmente el Antiguo Testamento no es eso. Toda la historia de la Biblia es una, Dios en rescate. Desde que tú lees Génesis te das cuenta que Dios, a pesar desde la caída, Génesis 3:15, Él anuncia que algún día va a rescatar a la humanidad de su perdición. Y toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios intentando rescatarnos de nuestra pecaminosidad. El Nuevo Testamento es la culminación de esa gran misión, pero todo el Antiguo Testamento nos muestra las maneras en las que Dios se acercaba. Y cuando tú lees la Biblia, es muy interesante, te vas a dar cuenta que en toda la Biblia hay 3 momentos donde los milagros abundaban. 3 momentos donde había milagros a diestra y siniestra. A veces uno lee la Biblia y piensa que hay milagros cada 3 páginas, ¿no? De que cae pan del cielo y que el siguiente página ya hay como que, o sea, cosas súper milagrosas, cuando realmente no es así. En la historia de la Biblia hay 3 momentos donde los milagros abundan. El primero es con Moisés y el rescate del pueblo de Israel, ¿recuerdas? Tengo que detallar todo lo que pasó. El segundo momento es cuando el pueblo de Israel, después de haber sido rescatado, se desvió hasta el grado más perverso de desviación, que es con el rey Acab y su famosísima esposa Jezabel. Y ahí tenemos el ministerio de los profetas Elías y Eliseo. Durante ese periodo de tiempo hubieron muchos milagros de la mano de Elías y de Eliseo. Y el tercer gran periodo, donde la Biblia registra muchos milagros, es la venida de Jesús y la expansión de su iglesia. Pero debemos preguntarnos lo siguiente, y ahorita me voy a enredar porque estoy diciendo todo esto. ¿Qué propósito tenían los milagros? Los milagros tienen el propósito de validar al mensajero. Moisés se iba con el pueblo de Israel y les decía, oigan, Dios me habló en el desierto. ¿Ustedes y yo qué diríamos? Para empezar, suena bien raro, ¿verdad? Tú, que quién sabe quién eres, dices que estabas en el desierto y que te habló Dios.
Sí, o sea, para nosotros es ilógico eso, o sea, sería hasta medio burdo, nos burlaríamos de alguien así porque pues estás loco, ¿no? O sea, suena loquito, ¿verdad? Desierto, solito, te habló Dios, vienes ahora que nos va a libertar de este gran emperador que es el faraón. Pero Dios le dijo a Moisés, ellos te van a creer a través de estas señales. Y entonces Moisés hacía milagros que validaban su mensaje y la gente entonces al escucharlo decía, tiene sentido. Cuando Elías y Eliseo estaban combatiendo pues, la idolatría, la desviación del pueblo de Israel, ¿cómo ellos demostraban que Dios estaba de su lado? Por medio de los milagros. Y cuando Jesús vino a la tierra, él por medio de la escritura demostraba que era el Cristo y les anunciaba que él era el Mesías. Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Pero Pablo en Tesalonicenses, cuando ustedes leen esas cartas, él dice que su predicación no fue una charlatanería. Él vino con el poder de Dios. Y Jesús, a través de sus obras, particularmente a través de su resurrección, demostró que su mensaje era verdadero. Y Pablo está aquí con estos judíos, convenciéndolos y tratándolos de llevar a la salvación que es en Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que el texto nos dice que muy pocos judíos creyeron. Realmente, primero se predicó a los judíos en la sinagoga, pero muy pocos de ellos creyeron. Tenían su corazón endurecido. Pero al contrario, muchos gentiles, muchos griegos, creyeron en Jesús. Y es interesante que Pablo diga, aquí Lucas narre que había muchas mujeres prominentes dentro de las que se convirtieron al evangelio. Lo que nos muestra dos cosas, o sea, para el Nuevo Testamento, a pesar de que en ese tiempo la mujer era muy marginada, Dios nunca marginó a las mujeres en su salvación o en su acercamiento a Él. Sí, Él les dio prioridad. Lucas, si fuera un machista como muchos pensaríamos, pues ni las incluiría, ¿verdad? Diría, pues unas mujeres, pero unas ahí, ¿no? No importantes. Al contrario, Él dice, y eran mujeres importantes, prominentes. Sí que el evangelio llega entre estas personas, pero no todos creen, a pesar de que Pablo dio una demostración del poder de Dios, haciendo seguramente milagros, predicando con autoridad y demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo, los judíos se oponen. Y a pesar de que todo va bien, el alboroto aquí en Tesalónica comienza. Los judíos, dice el texto, que llenos de envidia, celos, ira, juntan a unos vagos. Desde ese tiempo había vagos, que no es algo moderno. Desde ese tiempo había vagos. Va al mercado, como irías al centro probablemente, y agarraron una turba de vagos, ¿verdad? Así dice el texto, gente que estaba sin hacer nada. Y pues vamos a comenzar un disturbio, vamos a hacer que Pablo y Silas sean juzgados y encarcelados bajo traición. Y lo hacen. Ellos estaban reuniéndose muy seguramente en la casa de un hermano que se llama Jasón. Y Jasón pues prestaba su casa como una iglesia, como al día de hoy muchas casas son prestadas como iglesias. Ellos van a buscar ahí a Pablo y a Silas, pero como no encuentran a Pablo y a Silas, como el chiste es, ¿verdad? Pues a este pelón, aunque sea, agarran a Jasón y agarran al que se cruzó, a los hermanos que están ahí, se los llevan al tribunal y los presentan, y la acusación es muy grave. Les dicen a los magistrados, estos hombres, por un lado la acusación es medio cierta, pero mezclada con mentira, ¿ok? Les dicen, estos hombres que están trastornando todo el mundo, están aquí también, trastornando esta ciudad, y Jasón los ha recibido, y ellos están anunciando que hay otro rey más grande que César, que se llama Jesús. Por un lado es cierto lo que dicen, esto es verdad, el evangelio realmente había trastornado el mundo griego, el mundo judío. Cuando ellos les dicen, estos hombres que están trastornando el mundo o que están quitando la paz del mundo, en cierta manera es real. Cuando el evangelio llega a una familia, a un individuo, a una comunidad, a una ciudad, tiene que provocar algo. Es la palabra del Señor, porque la iglesia presente con poder que demuestra a través de la predicación del evangelio la voluntad de Dios, claro que confronta, ¿sí? O sea, si de lo contrario las iglesias estuvieran llenas, ¿no? Pero a veces es difícil cuando uno en lo personal se expone a la palabra de Dios porque nos dice nuestro pecado, nos muestra en el que estamos mal. Eso no es agradable. O sea, los domingos cuando venimos a alabar al Señor, en cierta manera también somos confrontados por la palabra, somos animados, somos llevados a cambiar nuestras vidas. Y eso pasó aquí, trastornaron la comunidad. Mucha gente que había estado por años adorando ídolos falsos, ahora de la nada se había vuelto a Dios. En 1 Tesalonicenses, Pablo dice, ustedes se volvieron de los ídolos al Dios vivo. O sea, hubo un cambio evidente y la gente notó de que, oye, vamos al templo. No, es que pues, ya no puedo ir, ¿no? O sea, ya no quiero ir.
Y eso empezó a provocar rupturas, probablemente problemas entre las familias. A los judíos pues les dio el celo porque decían, nosotros llevamos aquí un chorro de tiempo y nadie se ha convertido. Ahora llega Pablo, usa nuestra sinagoga, usa nuestras escrituras y ahora medio pueblo lo está siguiendo. Se llenaron de celos e ira. Por otro lado, también es cierto que nosotros los creyentes proclamamos que hay un solo rey que se llama Jesucristo. Nosotros vivimos en una democracia, no hay reyes. No es tan chocante hablar de un rey supremo, ¿sí? Pero en ese momento el César no únicamente era considerado un gobernante, era considerado un dios, era considerado el Señor. Tú no podías decir nada en contra del César o del futuro del César. Era algo sagrado para los romanos y en esta extensión para los griegos hablar mal del César. De modo que es cierto que ellos predicaban que Jesús era el rey, aunque también lo están combinando con mentiras porque el cristianismo nunca ha tenido una pretensión política, ¿sí? Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. O sea, nosotros no pretendemos gobernar a todos y dominarlos e imponerles el cristianismo. No funciona así. Por lo que esta combinación de mentira confunde claramente a los ciudadanos y a los magistrados. Los magistrados, como pues no están ni Pablo y Silas ahí, ¿qué hacen? Pues los liberan a Jasón y a los hermanos, no sin antes darles una fianza. ¿Qué sería una fianza? Una fianza es una garantía generalmente económica, o puede ser una fianza, un carro, una casa, donde tú aseguras el cumplimiento de un deber jurídico. Entonces, ¿cuál era el deber aquí? Los sueltan como diciendo, los vamos a soltar, denos una fianza con la condición pues, de que Pablo y Silas se vayan de la ciudad. Porque si ellos continúan haciendo este alboroto contra el César, si estos alborotos y turbas empiezan a gestarse, nos pone en peligro como ciudad independiente que somos. Así que o los corren o tenemos la fianza y te vamos a arrestar a ti también otra vez. Y es justo lo que pasó aquí. Pablo y Silas pues los corren. Ellos tienen que escapar de noche de la ciudad y ahora tienen que caminar otros 60 kilómetros, pero ahora llegan a la ciudad de Berea. Y yo creo que todos hemos escuchado un poquito de Berea. Muchos grupos de estudios bíblicos hasta se llaman así, ¿no? Los bereanos, y somos los de Berea. ¿Por qué? Porque esta gente de Berea, si tú leíste aquí el texto, dice que tenían un corazón diferente. Tenían un corazón distinto. Literalmente en griego dice, eran de una raza diferente, eran nobles. Eran personas que cuando escucharon, eran más abiertas a escuchar el mensaje. Pero ojo, no confundamos aquí nobleza con estupidez, ¿no? Porque a veces podemos pensar eso. Es que ellos eran así como que súper mente abierta y lo que les decían era como que, ay, sí, lo vamos a creer, suena súper bien. O sea, no, estas personas eran nobles, pero cuando Pablo y Silas les predicaban a Jesús, les predicaban el evangelio, ¿qué hicieron ellos? Fueron a las escrituras y dice el texto que día tras día estaban investigando en la Biblia si realmente lo que Pablo y Silas les decían era verdad. Agarraban el Antiguo Testamento, a ver, ¿es cierto eso que Jesús o el Mesías tenía que morir? Pues vamos a Isaías 53, vamos a Miqueas 7, estamos examinando ahí todos esos versículos y capítulos donde en el Antiguo Testamento se nos narra que el Cristo tenía que morir, sustituirnos. Esta gente tiene un buen corazón, una actitud adecuada. Y qué gran ejemplo, porque nos anima esto a que, número uno, pues si tenemos una Biblia, debemos leerla, debemos realmente atesorarla. No podemos creerle a nadie en el tema más delicado, que es la salvación de nuestra alma. No podemos asumir que que alguien tiene siempre buenas intenciones. Jamás, ni aquí en la iglesia. Por eso les decimos, traigan su Biblia. Por eso ustedes hoy tienen su Biblia y están junto conmigo leyendo. Y por eso es su responsabilidad como iglesia escuchar a quien está predicando. Y 1 Corintios dice examinar. Lo que nos está diciendo está bien, es bíblico, es adecuado a la palabra de Dios. Bien se ha dicho en un verso, no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. No vamos a seguirle a nadie, no seguimos a alguien simplemente por su personalidad o por lo bien que pueda hablar. Si no hay capítulo y versículo que se nombre, no podremos jamás aceptar nada. Esta gente demostró esa actitud. En el Antiguo Testamento Dios le decía a su pueblo Israel y les reclamaba, en Oseas 4:6 les dice, este pueblo está pereciendo, está muriendo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente en el pueblo de Israel llegaba un falso profeta y les decía, Dios dice
que ahora adoremos al sol. Y la gente, en lugar de decir, a ver, vamos a examinar eso, decía, no, pues tiene lógica, ¿no? El sol está arriba, está hermoso, está bonito, nos da calor. Pues no, tiene sentido. O llegaba un sacerdote de un culto pagano y les decía, no, o sea, es que Dios es flexible, Dios permite la adoración a los ídolos. Y esta gente, al carecer del conocimiento expreso de la palabra de Dios, pues se condenaba a sí misma. Y en el Nuevo Testamento la advertencia sigue igual. En Efesios, Pablo le dice a la gente de Efesios, ustedes tienen que crecer a la imagen de Jesús. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del conocimiento de Dios. Porque de lo contrario van a ser como niños que son sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por cualquier tipo de enseñanza, por cualquier tipo de doctrina. Si tú llevas a un niño al mar, pues es un lugar muy peligroso, porque las olas tienen mucha fuerza contra su cuerpecito, ¿verdad? O sea, lo avientan de aquí para allá y luego de vuelta. O sea, si está en una alberca que no hay olas es peligroso. O sea, imagínate el mar. Y la Biblia equipara esa figura a alguien que desconoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llega una corriente de pensamiento que suena cristiana, suena bíblica, suena como interesante, y a veces sin procesarla, sin un momento pasarla por el filtro de la escritura, la creemos. Y de verdad a mí me sorprende cuando me topo con cristianos que creen cualquier cosa solamente porque suena bien o porque suena lógica. Necesitamos examinar todo lo que creemos. Y de verdad se los digo, nadie de nosotros está exento a no escuchar algo que parezca muy verdadero, pero que en el fondo esté lleno de mentira. Y hay que aprender a desarrollar ese discernimiento como los hermanos de Berea, que escuchaban y examinaban, Porque es fácil identificar un error grande y evidente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te dice Jesús no es Dios, claramente sabes que es mentira, ¿verdad? Es una doctrina que tú y yo sabemos, pues obviamente no es real. Pero ¿qué tal si yo te dijera, oye, ¿sabes? Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Eso suena un poquito más lógico, ¿verdad? Como que, no, pues sí, pues suena, es cierto, o sea, Jesús era Dios, dice la Biblia, y era hombre. Pero eso es un semidios. Y si ya te vas a profundizar, examinar la Biblia, nunca presenta esa perspectiva. La Biblia dice que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero solo estoy dándote unos detallitos de doctrinas que pueden parecer muy adecuadas, pero tú y yo debemos examinarlas siempre, siempre. La manera en la que oramos, ¿cómo oro a Dios? Señor, yo te ordeno que hagas esto. Reclamo para mi vida lo siguiente. Yo declaro que va a pasar esto. Suena como que, oye, pues es fe, ¿no? Es antibíblico, porque Jesús nunca nos enseñó a orar así. Dijo, oren conforme a la voluntad de Dios. Oren al Padre que está en los cielos. Padre, si es tu voluntad, Señor, si quieres que hagamos esto. Todo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos que nos muestran cómo en la práctica podemos realmente vivir. Y tener una perspectiva así de la Biblia, de honrar a Dios y su palabra, trae resultados a tu vida. En tu vida personal, por un lado vas a encontrar la salvación y por otro el crecimiento. Si tú realmente honras a Dios en su palabra, en 1 Samuel él decía, el Señor, yo honraré a los que me honran. Si tú y yo honramos al Señor en su palabra, Él va a honrar nuestras vidas, va a bendecir nuestras vidas, va a hacer que sigamos un buen camino. Y otro lado, aquí en Hechos 17, ¿qué trajo este tipo de predicación? En Tesalónica el texto nos dice que pocos judíos se convirtieron, pero en Berea dice que muchos judíos se convirtieron. Y muchos griegos, hombres y mujeres por igual. Así que abrirnos a la escritura de esa forma, examinar realmente la palabra de Dios así, bendice nuestra vida y trae salvación. Pero los de Tesalónica, aguafiestas como siempre, pues se enteran, ¿verdad? Que los de Berea ya están creyendo y entonces pues recorren 60 kilómetros recorrer solo para molestar a alguien, ¿no? O sea, esas sí son ganas de molestar. Esas sí son ganas realmente de no tener nada que hacer. Era gente pues sin hacer nada. Hasta este grado los llevó su religiosidad. Recorren 60 y tantos kilómetros, llegan con los de Berea y ahí también arman toda una turba, pero ahora hay peligro de muerte para Pablo y Silas. Y Pablo y Silas, por supuesto, no eran tontos. No eran personas que se tragaban cualquier cosa y ya, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues Pablo y Silas, los hermanos de Berea, primero a Pablo, lo agarran a escondidas y lo llevan a la ciudad famosísima de Atenas.
Y ahí en Atenas, Pablo se da cuenta que el trabajo pues es bastante grande y manda a llamar a Silas y a Timoteo. Pero eso es historia para la siguiente ocasión. ¿Qué nos enseña esa historia? Particularmente hay dos cosas que podemos aquí aprender. Y ya las hemos visto, pero quiero recapitularlas contigo. La primera, el motor de nuestra vida, en todo sentido, tiene que ser el Evangelio de Jesús. A veces tratamos de encontrar motivaciones para levantarnos cada día. Y hay muchas buenas, ¿verdad? Superarme, ser alguien en la vida, traerle el pan a mi familia o simplemente subsistir. A lo mejor para ti la vida es aburrida y dura y el hecho de seguir es simplemente pues hay que seguir, ¿no? Tengo que hacerlo. Para algunos el motor de nuestra vida puede ser, no sé, lo que sea. Pero si el Evangelio es el motor de nuestra fe, el motor de nuestra vida, todas nuestras circunstancias cambian. Primero, esto nos lleva a creer, pero a realmente creer en Jesús. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto o el que la pierda, él realmente la ganará. Jesús no nos está invitando al suicidio colectivo. No está diciendo que te valga tu vida. Pero Él está mostrándonos de una manera cuál es tu prioridad. Si yo, Jesús, soy tu prioridad en tu vida, todo lo demás queda en un segundo plano y vas a encontrar realmente felicidad. Porque de lo contrario, por más que te esfuerces en agarrar otras cosas, vas a perder, al final de cuentas, tu vida para siempre. Y es increíble porque como humanos nos aferramos tanto a lo que vemos, tanto a este mundo, nos aferramos tanto a ideas que sabemos que son irrisorias, sabemos que se acaban, sabemos que son cosas que se van a esfumar tarde o temprano, pero a pesar de saberlo, nos aferramos como a burbujas que tarde o temprano van a explotar. Cuando Dios nos da la invitación de creer en Él y aferrarnos a lo eterno. Y la clave de esto es entender y ver a Jesús. Él dejó todo por salvarnos. Y Pablo y Silas y Timoteo y todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia que han creído en Jesús han tenido en Cristo su consuelo, su esperanza, su motor de vida. Y nos ha llevado y nos va a llevar realmente a poder vivir vidas diferentes. Y este motor del Evangelio no nada más nos lleva a creer, nos lleva a actuar, a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Si digo esto, te imaginas a lo mejor irte a África, irte a un país perseguido. A veces es más fácil hacer eso que en nuestro diario vivir con personas que nos conocen. De verdad, es bien fácil hablarle a gente que no conoces de Jesús. Y no lo digo en mala onda, ¿no? O sea, yo he hablado en la calle a gente que no conozco de Jesús. Y hay en cierta manera una facilidad a veces en hacerlo, porque es alguien que no conoces, no te conoce, puede que no la veas jamás, no te da vergüenza. Pero hay amigos, amistades, conocidos, que sabes cómo piensan, que incluso saben cómo tú eres, a los que es complicado hablarles de Cristo, a los que ahí te tientas y dices, oh, es que si hago voy a ser invasivo, ¿qué tal y lo ofendo? ¿Qué tal y me ve como religioso? Pero el Evangelio realmente si impacta nuestra vida en el sentido de decir, es la salvación de mi alma y la salvación del alma de mi amigo, nos tiene que motivar y tiene que hacer arder nuestro corazón para decir, Señor, dame oportunidades para hablarle a esta persona. Dame oportunidades para que yo pueda comunicarle la salvación. A lo mejor no voy a decirle, y no lo hagan, o sea, eres un pecador, estás súper mal, o sea, son conceptos equivocados. Pero puedo empezar a entablar una amistad donde yo cuento la fe que hay en mi corazón, la esperanza que sostiene mi vida, por qué yo camino y respiro, aprovechar esas oportunidades. Con un amigo me dice, me siento terrible, estoy haciendo esto, mi vida es un desastre, para ser intencionales y comunicar que Jesús tiene una esperanza para ellos. Jim Elliot es un misionero que falleció en el campo misionero, asesinado a la gente que intentaba predicar. Y él dijo una frase que cada vez que la recuerdo y que la escucho me motiva a continuar. Y él dice lo siguiente: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que jamás podrá perder. No es un tonto el que entrega su vida, su tiempo, sus bienes, porque esas son cosas que podemos perder. Pero no es un tonto quien entrega eso que puede perder para ganar aquello que jamás podrá perder. Y eso es la felicidad eterna, la bondad de Dios, la salvación de otros. Pablo decía, me voy a gastar todo lo que tengo y aún me voy a gastar a mí mismo con tal de que más personas conozcan de Jesús. Eso es una actitud que el Evangelio va a provocar en tu vida y en mi vida. No te sientas forzado, siéntate retado. Que el Señor empiece a ve tus manos, ve tu cartera, ve lo que tienes y di, ¿cómo puedo usar lo que tengo para el Señor?
La mujer de Proverbios 31, hay una partecita que dice algo interesante. Dice que la mujer ve el porvenir y se ríe. Ve el futuro y se ríe, como diciendo, ¿qué me preocupa? Y esa actitud no nace de que ella era súper rica y tenía todo en orden. Esa actitud nace de una confianza en Dios. Si tú y yo tenemos una confianza en Dios, podemos ver el porvenir y decir, a ver, ya en serio, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Nada. Tengo a Jesús de mi lado, tengo a Dios de mi parte. Si yo descanso en el Señor, sé cuál es el final de la película. A lo mejor vamos a quedar pobres, probablemente. A lo mejor enfermos, probablemente. Pero hay algo asegurado para ti, para mí, por la eternidad. Victoria. No es eslogan político ni es real. Victoria. Tú y yo tenemos asegurada victoria eterna a través de nuestra fe en Jesús. Y eso lo cambia todo. Y lo segundo que esa historia nos enseña es la centralidad de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, la Biblia, y lo chequé apenas ayer en Google, sigue siendo el libro más vendido al año. La Biblia sigue siendo el libro que más se vende alrededor de todo el mundo. En más de 100 países hay Biblias traducidos a más de 30 idiomas y se sigue traduciendo a muchos más idiomas. Pero al mismo tiempo la Biblia a veces es el libro que más queremos, pero menos escudriñamos, atendemos, ¿no? Es el libro que todos tienen en su casa y probablemente el libro que todos menos conocemos. No digo que todos, gracias a Dios, nosotros no. Pero muchas personas sí, ¿verdad? Es el libro que tienen. Hasta lo ponen ahí con el carro como que si fuera de buena suerte o algo así. Está excelente. Pero la palabra de Dios no, y quiero que me entiendas lo que digo. Esto es un libro, ¿sí? O sea, si se me cae ahorita, no es que se me cayó la palabra de Dios. O sea, si este libro se me pierde, si se quema, si algo pasara, si se moja, no es que el libro en sí es sagrado. Lo que es sagrado son las palabras de Dios impresas ahí. De modo que mi apreciación por la Biblia no se trata de yo andar todo el día así con la Biblia bajo el brazo, ¿no? O sea, la Biblia debe estar bajo mi mente, en mi corazón, bajo mi conciencia. No es tan importante cuánto yo lea y absorba, sino cuánto realmente está en mi vida y en mi corazón. Atesoremos la palabra de Dios. Así como hasta nos aprendemos frases de películas, ¿no? Como hasta la vista, y así hay un chorro de frases que te sabes. O sea, yo he visto niños que están viendo, no sé, caricaturas y toda la caricatura se la saben y digo, qué padre, ¿no? O sea, les gusta, lo interiorizan. Pero que tú y yo podamos hacer eso con la palabra de Dios, que su mensaje no nada más esté ahí flotando o ahí en mi casa en el buró lleno de polvo, sino que poco a poco incluso, o mucho a mucho, como sea más fácil y como tú vayas aprendiendo y creciendo, tú vayas interiorizando el mensaje de la palabra de Dios en tu diario caminar. Apréndete los versículos bíblicos, aférrate de lo que te gusta, las promesas también de lo que no te gusta, confróntate con la Biblia, usa la palabra de Dios como lo que es, la guía de Dios para tu vida, no como un libro más. Y eso es algo que estos textos nos enseñan de manera muy puntual. Así que me gustaría orar para terminar, ¿te parece? Que el día de hoy oremos, pues por un lado que el Señor nos ayude a tener esta disposición, como Pablo, Silas, Timoteo, como Jasón, como los hermanos de Hechos 17, que para ellos el evangelio lo fue todo. Estuvieron dispuestos a todo, caminar lo que fuera, perder lo que fuera necesario. Porque para ellos el evangelio valía la pena, lo era todo. Que el Señor nos dé esa percepción de su gracia. Y por otro lado, que el Señor nos ayude a atesorar el tesoro que nos ha dado en su palabra.